Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Muy buenos días tengan el día de hoy, 28 de diciembre del año 2024, en este escenario jurídica Sandra Yaya. Recuerden que hoy es el Día de los Inocentes, ¿no? Pero lo que vamos a contar acá no es ninguna inocentada. Lo que vamos a contar el día de hoy acá es la purita verdad, pero son grandes avances que tenemos que conocer y reconocer que los ha ganado nuestro gobierno progresista en cabeza de nuestro gobernante mandatario, hombre impoluto, honesto, honorable, gran personaje en la economía de nivel mundial, doctor de doctores, doctor Gustavo Petro Urrego. Bien, entonces vamos a empezar así. Se han estado oficializando en estos días algo llamado como son los comités municipales de la reforma agraria. Es indispensable saber eso que está apareciendo, en qué forma nos va a los colombianos y a las colombianas ayudar. Pero para eso es importante conocer el canal de la Agencia Nacional de Tierras y de quien está allí al frente de esa administración, que en este caso es Harman Felipe. Harman Felipe. Entonces, con don Harman Felipe, ¿no? Que es el director nacional de la Agencia Nacional de Tierras, que fue alcalde de Villavicencio en el 2020 al 2023, ingeniero civil, especialista en gestión de ciudad y territorio, y quien fue definido para tener ese cargo en ese lugar tan importante como es la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, vamos a ir leyendo un poquito los tweets de él para poder rápidamente conocer todos los avances que están sucediendo allí. Bueno, hace 48 minutos, ¿no? Se subió este elemento, dice: desde el Huila, la reforma agraria durante el 2024 avanzó de manera contundente, donde los campesinos opitas participaron, se vieron beneficiados y otros más son dueños de la tierra que por décadas han labrado. Hoy la paz se construye desde la tierra. Si algo muy importante que nosotros tenemos que resaltar, amigos, amigas, es que un país declara una paz total para todos sus ciudadanos cuando la tierra de manera equivalente y balanceada se reparte. Y lo mejor, cuando la tierra es productiva, cuando la tierra no cae en manos de los políticos corruptos que por años estuvieron tomando tantos baldíos para que allá hacer sus proyectos de turismo, hoteles, qué sé yo, aeropuertos inclusive, pero no para la gente, sino para los negocios de ellos, relacionados con el narcotráfico o otras cosas, pero nada que ver con lo que pasa para Colombia. Desde este punto, el presidente de la República, Gustavo Petro, se ha empeñado y con su equipo humano ha tomado todo el tiempo esta bandera, rotándola todo el tiempo, trabajando mancomunadamente en los territorios, caminando en los territorios para entregarle a la gente la tierra. Pero no solamente entregar la tierra, sino también dotarlos de la semilla, que eso es importante para que la gente pueda sembrar y pueda después cosechar. Y no han sido poquitas hectáreas, son muchísimas hectáreas. Por acá tenemos otra parte que dice así: sin embargo, la unidad para las víctimas, ¿sí? Dice, una de las mayores dificultades que se han presentado en la administración de los bienes destinados para la reparación a las víctimas es la ocupación no autorizada de 1.383, que son hectáreas, como es el caso del ex senador Mario Uribe. Es decir, el ex senador Mario Uribe, que también hoy es condenado, este señor se ocupó, de tomar con la ayuda de políticos corruptos de anteriores gobiernos tierra, y ocupó muchas tierras. Y estas tierras eran netamente terrenos baldíos
Y así como esto, pues muchos otros más se han tomado. Se puede decir que dicen que más o menos unas 100.000 hectáreas han sido tomadas por los políticos corruptos. Y que hoy, gracias a estos planes y todo esto, a lo que está haciendo en los programas, en la parte agraria, el gobierno de cambio, el gobierno progresista, se han ido recuperando poco a poco, pero eso no se va a realizar en un día, ni tampoco en un mes, ni tampoco en 2 meses, ni tampoco en medio año, ni tampoco en un año. Es muy gradual, es muy lento, pero van seguros en la recuperación de todas esas tierras, recuperación y defensa de los ecosistemas, que eso es importante, porque muchas de estas tierras muchas veces las tenían para que en ellas establecieran minas ilegales, las cuencas hidroeléctricas las contaminaban, ¿no? Entonces todo esto era una amenaza para los pobladores de aquellos territorios donde sucedían esas cosas, pero hoy, gracias a este gobierno de cambio, todas estas cosas están pues ya sanando, mejorando muchísimo y las tierras se han ido poco a poco entregando y hoy son muchos los propietarios de tierras que legalmente, legítimamente se les han entregado sus tierras con todas las de la ley. Eso es importantísimo. Dice aquí Harman Felipe hace 15 horas, un año de grandes avances para Cundinamarca. La Agencia Nacional de Tierras constituyó 41 nuevos comités municipales de reforma agraria, demostrando el compromiso del gobierno de Petro Gustavo con el campo colombiano. En el 2025 seguiremos trabajando por un campo más justo. Aquí tenemos otro poquito más. Y equitativo. Entonces, básicamente son 41 comités de la reforma agraria instalados en Cundinamarca. Se ha estado instalando comités en Cundinamarca, en el Meta, en Guajira y poco a poco así en diferentes partes del país, en diferentes departamentos, todos estos comités se irán instalando. Estos comités tienen la facultad, veo aquí, que deben primero proteger la tierra, segundo, que la tierra se produzca porque eso es muy importante. Tercero, esto ayudará mucho a la seguridad alimentaria en el país, porque de esta manera pues habrá más producción y eso lo podremos ver nosotros los colombianos y las colombianas reflejado cuando vamos a una tienda y podemos apreciar que muchos de los alimentos que están allí son de un precio bastante económico, la papa, la yuca, la habichuela, la alberja, etcétera, etcétera, la carne. Entonces, cuando nosotros observemos este fenómeno de que los productos son más baratos, inclusive los huevos, usted se acerca a Lara y va a encontrar una cubeta de 30 huevos, está costando menos de 12.000 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que el huevo está en menos de 500 pesos, 450 pesos tal vez, o 400 pesos, o menos de 400 pesos. Pero es lo que estamos los colombianos y las colombianas observando en este momento. Y esto es aquí cuando tenemos que aprovechar, porque esta es una manera de jugar a que vamos poco a poco saliendo de la pobreza, el país, los ciudadanos de este país poco a poco se van dignificando, vamos saliendo de la precariedad y de la pauperización y todas esas cosas terribles que en muchos años nos acompañaron. Poco a poco iremos saliendo, pero lo importante es que vamos a creer en la fuerza de este gobierno que tenemos y lo vamos con capa y espada a defender de los políticos corruptos. Yo hice un video del señor Efraín Cepeda Saravia, presidente del Senado en el Congreso, y nos dimos cuenta que el señor tiene un imperio que construyó en 26 años y toda la cantidad de contratos que adquirió con el Estado, que fueron más de 230 y pico de contratos, en muchos de ellos no se ganaba bobaditas por ahí de 1 millón ni nada de eso, estamos hablando de más de 100.000 millones de pesos. Este señor, con esa forma, sí, créanme que empobrece a Colombia. Y así como él y Luis Carlos Sarmiento Angulo y los Ardila y los Gineco y los Gilinski y los Char y los Germán Vargas Lleras, los Vargas Lleras y los Santos, etcétera, etcétera, porque hay muchos clanes, ¿no? Muchos de ellos se apropian de las cosas,
muchos de ellos utilizan el erario público para saquearlo, como alguna vez dijo Galán, ¿sí? Saqueaban el erario público y ese botín se lo repartían en pedazos. Las tierras en este país, muchos de ellos las tomaron y ni siquiera un peso pagaron por ellas, sino simplemente por el efecto de la influencia, por el efecto de los personajes que estaban en el gobierno. Era como decir, tome esas tierritas, mire, ahí le doy unas 15, ahí le doy unas 100 hectáreas, ahí le doy unas 1000 hectáreas, ahí le doy unas 20.000 hectáreas, ahí le doy unas 50.000 hectáreas, y así se iban apoderando de ellas. Impresionante. ¿Y qué pasaba cuando se apropiaban de todas esas hectáreas? Se quedaban improductibles, y al quedarse improductibles, pues claro, el país empieza a jugar en el ánimo de meterse en la importación, es decir, traer de otros países los alimentos cuando en este país hay una cantidad de tierra para sembrar que no necesita de eso. Es al contrario, nuestro país es para exportar, no para importar. Si aquí nosotros tenemos que importar en este país algo, pues serán las cosas que hacen en la China, que son todas rarísimas. Eso sí que se importe porque aquí todavía no hay esa inteligencia. Pero lo que tiene que ver con los alimentos, hombre, lo que son los alimentos es todo lo contrario. Nuestro país está lleno de mucha gente conocedora del campo, muchos campesinos sabedores de cómo se siembran las cosas, de la tierra, cómo se puede trabajar, qué se puede producir en esa tierra, qué clase de frutos se pueden producir en esa tierra, en materia de los frutos, en materia de las flores, etcétera, etcétera. Todo eso es una gran cantidad de conocimiento y un gran empoderamiento que poseen los campesinos de nuestro país, y de eso se dio cuenta hace mucho rato nuestro presidente Gustavo Petro. Por eso el afán de él siempre buscar cargar el campo y sacarlo adelante, porque el campo es prácticamente el oro que tiene Colombia en este momento. El campo es el oro. El hecho de tener tantas tierras hace que esto se vuelva más producible. La productividad crece, se dispara, la inversión se dispara, se amplifica todo este proceso de la economía, y todos los días esto mejora notablemente. Por eso de aquí el hecho de crear estos comités como los tenemos aquí en nombre, Comité Municipal de Reforma Agraria. Entonces recordemos que hay 41 comités de reforma agraria en Cundinamarca, y así iremos conociendo los diferentes comités municipales de reforma agraria de otros departamentos. Entonces tenemos el del Meta, que también es muy productible, y así tendremos el de otros departamentos como Boyacá, como hablar del Bichada, como hablar de Putumayo, como hablar de Nariño, del Valle del Cauca, del Chocó, de Sucre, de Magdalena, de Bolívar, de La Guajira, etcétera, etcétera. Pero poco a poco se van todos construyendo. Se han construido cosas muy interesantes que es lo que permite que exista una seguridad alimentaria fina, es lo que permite que también la producción, o sea, el incremento del turismo se eleve tanto. ¿Por qué? Porque de otros países vienen turistas, no vienen solamente en el plan de conocer Colombia, sino vienen en el plan de mirar a ver qué clase de fruto especial ellos se pueden llevar para su país y desde ese país lo puedan trabajar, como por ejemplo el aguacate. No sé si ustedes se han enterado, pero el aguacate es uno de ellos que en Turquía se usa mucho, y en Turquía hay muchos restaurantes que manejan solamente productos con aguacate, y por eso el aguacate se volvió tan tremendo en la parte de la exportación. Pero todo eso es una cosa que tenemos que nosotros irla poco a poco aprendiendo en estos escenarios de pedagogía, ayudar mucho a la gente para que pueda aprender. Ahora bien, vamos aquí mirando otro punto. Vamos a mirar a Jarma Felipe. Bueno. Entonces aquí Jarma Felipe. Tenemos, dice acá, 16 horas. Fortalecemos el campo y el campesinado del Meta. En el 2024 logramos constituir 10 comités municipales de reforma agraria
un compromiso para devolver la vida al campo y darle voz a quienes día a día luchan y trabajan por brindar la seguridad alimentaria a todo un país. Entonces, estos son los 10 comités municipales de reforma agraria. Aquí lo tenemos, el de Vista Hermosa, Puerto Rica, Uribe, Mesetas, San Juan de Aroma, Granada, Puerto Lleras, San Martín, Puerto López, Puerto Gaitán. Todos estos son comités municipales de reforma agraria y se concentran en que a través de esos comités se ayudarán a los campesinos con el plano de las semillas, con el plano del crédito, la financiación para que ellos puedan hacer sus siembras y en el futuro recoger sus cosechas y después mover los alimentos a las ciudades para que estos se puedan distribuir en lo que respecta a la venta. Entonces, ya tenemos presente dos, ¿no es cierto? Dos departamentos. Entonces, en Cundinamarca hay 41 comités municipales de reforma agraria y en el Meta hay 10 comités municipales de reforma agraria. Y así vamos aprendiendo un poquito. Todo esto es bueno aprenderlo. La vicepresidencia de Colombia, comandada por nuestra gran amiga Francia Márquez, y ministra del Ministerio de Igualdad y Equidad, nos cuenta, gracias al impulso de la vicepresidencia de Colombia, logramos uno de los compromisos a cargo de la Agencia de Tierras, formalizar, fíjese esto, formalizar que haya dignos propietarios de la tierra. 244.195 hectáreas para pueblos étnicos, equivalentes al 82% del área de Bogotá en el marco de la implementación del capítulo étnico según el acuerdo de paz. 244.195 hectáreas se han formalizado en el marco de la implementación del acuerdo de paz. Recordemos que el acuerdo de paz en su implementación tiene que entregar aproximadamente 3.900.000 hectáreas en todo el territorio colombiano. Pero hemos ido logrando escalosamente mucho de todo eso. Eso es lo que hoy lamentablemente la oposición, que no es inteligente, y todos estos que son de la sociedad de la derecha y los uribistas, no los tienen nada contentos. ¿Por qué? Porque en la medida en que va avanzando todo esto, son más y más y más y más propietarios para la tierra, ¿no? Entonces es menos posibilidades para ellos poder engrosar sus negocios que están relacionados con el narcotráfico, con el manejo de armamento, paramilitarismo, minería ilegal, etcétera, etcétera. Entonces les queda muy difícil correr a otros países como en Arabia Saudita y decirle allá a esos grandes jeques árabes, venga, les voy a vender un pedazo de tierra colombiana que hace esto. No pueden hacerlo. No pueden hacerlo, porque en la medida en que el pueblo colombiano avance y encontremos que día a día más tierras se formalicen y sean más los colombianos en esa capa, para los otros es mucho menos, mucho menos, mucho menos. Ya ellos hicieron mucha ganancia robando una cantidad de dinero del erario público durante más de 40 años. Ellos hicieron mucho dinero y tienen un imperio. Tienen poder económico, poder político y todo eso. Y sin embargo, quieren seguir jugando a poner sus propias fichas. El señor Duque poniendo su ficha, que es Miguel Uribe Turbay, que da risa. El señor Uribe intentando poner fichas como Paloma Valencia, como María Fernanda Cabal, otro tipo por allá que es de un sombrerito, no me acuerdo ahorita el nombre de él exactamente, pero da risa, ¿sí? Paola Holguín. Y Miguel Uribe Turbay. O sea, esos son las fichas de esta gente. La ficha de los banqueros, en este caso los Giglis, que está poniendo a Vicky Dávila de Gineco, ¿no? Entonces todas estas personas buscando afanosamente cómo apoderarse de la presidencia en el 2026 de este país, Colombia. ¿Para qué? Para echar a pique todo el esfuerzo grande que ha hecho en 2 años el presidente Gustavo Petro. No le vamos a permitir que eso pueda lograr. No le vamos a permitir a esta gente que eso pueda pasar. Nunca más deberá volver a gobernar la derecha en este país, porque ya nos hemos dado cuenta, muchos de nosotros los colombianos y las colombianas, que toda esa gente que entra a gobernar en el país Colombia de la derecha, lo único que hacen es
robar, trampear, estafar, ser fraudulentos, ser saboteadores, ser vandalistas, son asesinos, desaparecen gente, desplazan forzosamente la gente, despojan a la gente, expropian también, ¿sí? Crean guerras, baja la economía, sube la inflación, sube el desempleo, se incrementa la pobreza, la miseria, se precariza, se pauperiza, mejor dicho, todos los males habidos y por haber. Eso es como una cadena de virus. Entonces, para evitar que todas estas cosas pasen, recordemos que en el 2026 nuestra fundamental tarea, que arranca en el 1 de enero del 2025, es que poquito a poco nos vamos a ir fortaleciendo. Pero ¿cómo nos vamos a fortalecer? Porque la pregunta que se hacen los colombianos es, ¿y cómo nos vamos a fortalecer? Yo tengo que salir a la Plaza de Bolívar a gritar, oiga, amigos, todos vamos a elegir aquí un congreso que sea del pacto histórico, un congreso donde la gente trabaje para el pueblo. No, señores, no, señoras, esto no se logra así. Nosotros tenemos una tarea importante. Si existen jóvenes con ese gran ánimo de empezar a crear canales y empezar a contar las noticias, pero las verdades, no las mentiras, y contar todo lo que está pasando en nuestro país. Mire, tenemos tanto de qué hablar, tenemos que hablar de todo lo que es la educación, tenemos que hablar de lo que es el sector agrario, tenemos que hablar de lo que es el sector de la política, tenemos que hablar de lo que es el sector de la justicia, debemos hablar de lo que es el sector de la parte laboral, de la parte de la salud, hablar de la economía de este país, hablar de lo que es la parte de la seguridad, que es contar todo lo que son, cuántas incautaciones pasaron hoy, cuántos bandidos se cogieron hoy, se capturaron hoy. O sea, nosotros los alternativos en este momento se nos engrosó nuestro trabajo. Nosotros no tenemos en este momento a alguien que nos diga, vea señora Sandra, o vea señor Alejo Vergel, o vea señor Daniel Monroy, o Ecuaneco, o aquel otro. Mire, le vamos a pagar tanto dinero, un salario mínimo, o 2 salarios mínimos, o 3 salarios mínimos, porque nos siga construyendo noticias y nos siga informando a la gente. No tenemos nada de eso. Nosotros en este momento, ¿con qué contamos? Pues contamos con YouTube, que pues si estamos de buenas y nos aprueban una monetización, así tengamos una cantidad de suscriptores, si nos aprueban la monetización, pues es un hecho que tendremos un poquito de dinero, y con eso pues estamos sustentando con el dinero para poder pagar el recibo de la internet, ¿sí? Entonces pagamos un recibo de internet de 100.000 pesos mensualmente, pero ahí por lo menos tenemos vía de internet para podernos instalar y construir una cantidad de videos y formar a la gente y hacer pedagogía y contarle a la gente todo lo que está pasando en el país. Pero como les digo, el trabajo se engrosó porque es mucho lo que hay que hablar. Podríamos gastarnos todo un santo día contando noticias de una y otra cosa, pero vamos logrando lo que podamos. Somos varios alternativos, muchos de nosotros estamos en esa función. Tratamos de hablar de economía, tratamos de hablar de la seguridad, tratamos de hablar de la salud, hablamos de la agricultura, hablamos de la minería, hablamos de la parte ambiental, hablamos de la parte animal. Bueno, hay tantos temas de cuáles hablar. Pero, como les digo, es mucho lo que hay que decir. Y pues el día corre y tenemos un día de 24 horas, entonces pues tremendo, ¿no? Pero ahí vamos. Nuestra función primordial en este momento es llegar a la gente y poderla informar. Eso es lo que necesitamos. Y la mejor manera como la gente realmente puede ayudar con todo esto es, primero, aprendiendo de los videos que transmiten. De los videos que transmite Alejo Vergel, de los videos que transmite Daniel Monroy, Ecuaneco, Colombia con C, 90 segundos, Wally, Levi Rincón, Lali, bueno, y así cantidad. En la parte que tiene que ver con la red X, está Roma Rosa, está Juan David Pedraza, está Celso Telte Crespo. Bueno, hay muchísimos, hombre, hay muchísimos. Nos quedaríamos aquí mencionándolos todos, pero no acabamos. Somos muchos. Lo único que sé es que los alternativos hoy nos crecimos. Somos muchos y nuestra mayor función, nuestra mayor labor, día por día, es contarles a los colombianos
de todas las cosas que suceden en el Colombia, ¿sí? En este país Colombia, contarles lo que sucede en cada área, buscando que no se nos quede nada por ahí debajo del tintero, poder todo mencionarlo si se puede. ¿Por qué? Porque nuestra intención es ganar en el 2026 nuevamente, como progresistas, ganar nuevamente. Y pues nos toca aferrarnos a educar mucho a la gente en materia de historia de Colombia, en materia de lo que es nuestro país. Aprendamos a conocer nuestro país Colombia, aprendamos a conocer todas las entidades gubernamentales que tiene nuestro país y las diferentes funciones que nuestras entidades gubernamentales hacen y tienen. Así, de esta manera, somos unos grandes veedores en este país, y como grandes veedores en este país, los colombianos y las colombianas podemos frenar impresionantemente la corrupción que abunda en nuestro país. De esta manera, con un alto grado de conocimiento, imagínense ustedes todos los colombianos teniendo conocimiento de todos estos temas. Carambas, no nos parten para nada, ni un rayo siquiera, porque la mayor arma profunda que el colombiano debe tener en este momento en Colombia es su educación y conocimiento total de todas las áreas de su país. Si nosotros entendemos desde lo más finito esta parte, créanme, amigos, amigas, que nosotros crecemos. Circunstancialmente crecemos, pero debemos hacerlo con un enorme esfuerzo. En el Congreso, algunos de los congresistas, que son de los buenos, hacen todos los días a diario esa parte, pedagogía, pero a ellos también les queda muy tremendo, porque como ya les digo, el día tiene solo 24 horas. De esos 24 horas resten 6 horas de sueño. Nos quedan solamente, ¿cuántas? 18 horas. De esas 18 horas reste usted 3 horas, que son las que utiliza usted para alimentarse. Nos quedan solamente 15. De esas 15 horas reste el tiempo que usted utiliza para movilizarse de un lugar a otro, son 2 horas. Nos quedan solamente 13 horas. Y de esas 13 horas tenemos para trabajar en una cosa y en otra, pero como estas cosas nos toca investigar, entonces en la sola investigación se nos van a aproximadamente 4 horas, entonces nos quedan de esas 13 horas solamente, ¿cuánto? Nos quedan, valga aquí, 9 horas, y de esas 9 horas vamos restando. Si los proyectos que llegan en el Congreso son muy largos, nos toca leer, ¿sí? Aquellos congresistas tienen que leer, pero muchos de ellos no leen, sino ponen a su UTL a leer, pero de pronto su UTL no es suficientemente preparada, entonces no lo hacen bien, y así por el estilo. Todo esto es así. Entonces, como les digo, son 24 horas del día, entonces hay que tratar de buscar la manera de que esas 24 horas del día sean lo más productibles para los colombianos y las colombianas. Vamos por otro punto. Dice aquí, La Guajira completó sus 15 comités municipales de reforma agraria y concluimos el año con la constitución de 434 a lo largo y ancho del país, duplicando la del Meta. De la mano del campesinado y las comunidades étnicas avanzamos en un trabajo por la garantía del acceso a la tierra. Entonces, recordemos otra vez, tenemos 41 de Cundinamarca, 10 del Meta y 15 de La Guajira. 15 de La Guajira. Entonces, en La Guajira está Manaure, está Uribia, está Riohacha, está Maicao, está Albania, está Atonuevo, está Barrancas, está Fonseca, está Distracción, está El Molino, está la Jagua del Pilar, está Urumito, Villanueva y San Juan del Cesar. Y Dibuli, algo así. Esos son los comités municipales de reforma agraria de La Guajira. Entonces, bueno, aquí dice, por ejemplo, el día 27 de diciembre, en el Peñón Bolívar, tras la entrega de casi 1000 hectáreas que realizó Agencia Tierras, acompañamos a la Asociación Campesina de Buenos Aires, que accede a oferta institucional derivada de la reforma rural integral y acelera el plan de retorno y reubicación de unidad de víctimas. Bueno, se está también adelantando
otra investigación en la cual Gustavo Petro decía que no aparecen 400 bienes entregados por los paramilitares en su proceso de paz para la reparación de las víctimas. Hay que investigar y conocer en qué paradero están esos 400 bienes que no aparecen, como los 3.000 y pico de bienes que entregó Miguel Rodríguez Orejuela, de los cuales ya por allá salió a llorar María Fernanda Cabal, que lo más probable es que esa señora sí tenga algunos bienes de ese tipo. Y qué decir de Germán Vargas Lleras, y qué decir de Miguel Uribe Turbay. Ellos tienen mucho rabo de paja, demasiado. Lo único que sabemos es que iremos llegando poco a poco, paso a paso, iremos llegando hasta encontrar a los directos responsables que tienen esos bienes en su poder y los vamos a rescatar para podérselos entregar a las víctimas del conflicto armado. Bueno, sistemas de transporte, según Vándalos, sistemas de transporte en Sudamérica. Entonces, el Transmilenio en Bogotá está en 0,73 centavos de dólar. Metro Quito en 0,45 centavos de dólar. Metro Buenos Aires 0,38 centavos de dólar. Metro Santiago de Chile en 0,81 centavos de dólar. Metro Lima está en 0,38 centavos de dólar. Veamos, mirando un poquito más acá. Metro Caracas 0,27 centavos de dólar y Metro Río de Janeiro 0,52 centavos de dólar. Como nos damos cuenta, el de Bogotá es el más altísimo de todo en Sudamérica. ¿Qué nos dirá ante eso del señor Galán? ¿Se irá jugando a subirle al pasaje o buscará la manera de bajarle el pasaje? Tras de que nuestro sistema de transporte no es que sea lo más óptimo y sin embargo es el más costoso y ahora le quiere aplicar una tarifa de 250 pesos de más al transporte a partir del 1 de enero, es decir, vuelve y juega, nos deja mal porque los 200.000 pesos que nos hemos ganado, exactamente para cuántos pasajes nos alcanza. Si nosotros revisamos matemáticamente, tenemos 200.000 pesos y lo dividimos entre 3.200, nos queda solamente para 62 pasajes, punto 5, 62 pasajes, pero revisemos nosotros a diario. Si tenemos una carga laboral de 30 días de trabajo, por 2 pasajes son 60. O sea, para 2 pasajes en el día, ida y vuelta. Para eso nos alcanza, ida y vuelta. Bueno, de todos modos yo digo una cosa. Si revisamos claramente, pagamos 2 pasajes al día, ¿sí? Durante 30 días, pensando que trabajamos los 30 días, vamos a darnos cuenta que todos los colombianos no trabajan 30 días, los colombianos estamos trabajando 25 días. 25 días, o sea que estamos utilizando prácticamente 50 pasajes, o sea que 200.000 pesos sí quedó bien frente a lo que estamos aquí mirando. Es decir, esas son las cosas que nosotros tenemos que mirar. Si adicionalmente el colombiano necesita viajar de más, bueno, ya, eso ya es cuestión de él. Pero pienso que los colombianos, al lugar de trabajo a donde llegan, tienen que tratar de buscar un trabajo en el cual solamente tengan que utilizar un pasaje para ir y uno para volver. Y así, pues, se vería un ahorro. Pero si donde están trabajando tienen que utilizar 2 pasajes, ¿no es cierto? Ya bien sea para ir o ya bien sea para volver, pues ahí sí tremendo, ¿no? Pero existen algunas formas que ayudan mucho a que esto se pueda minorizar. Pero bueno, esa es una manera de encontrar que pues está bien, o sea, el subsidio de transporte que se implementó en Colombia para el 2025 no está mal. Está bien, a pesar del alza que tiene Transmilenio y a pesar de que somos los que tenemos el primer lugar en Sudamérica en materia del pasaje más costoso, de la tarifa de transporte más costosa, pues ni modo. Pero por lo menos los 200.000 pesos están ayudando un poquito, están ayudando. Vamos a mirar otra cosa más aquí. El día 26 de diciembre, Sumapaz, además de ser el sistema de páramos más grande del mundo, ha sido un territorio de luchas agrarias que vivió la violencia y estigmatizaciones por parte del Estado. Hoy, como estamos saltando una deuda
Después de 14 años con más de 52 familias rurales que ya tienen en sus manos los títulos que los acredita como propietarios de la tierra que han trabajado por años. Esto se trata de dignidad. Entonces, vamos apreciando que Sumapaz, uno de los páramos más grandes del mundo y ubicado en Colombia, está ganando dignidad. Eso es lo más importante, está ganando dignidad. Vamos a otro punto. El día 26 de diciembre, el Meta avanza y cumpla con la reforma agraria. Gracias a un equipo de profesionales del departamento del Meta, se consolida como la primera unidad de gestión territorial en cumplimiento de su plan de acción a nivel nacional. Seguimos con el único propósito de devolverle la dignidad y la vida al campo, ¿sí? Entonces son 17.000 hectáreas en este momento que se están logrando. Más gente que se le entrega tierra, más gente que se le formaliza, y eso es muy importante. Todo esto está dentro de lo que ha pasado en la vicepresidencia de la República, las 244.000 hectáreas que se han formalizado. Bien, seguimos con otro punto, día 26 de diciembre. A esta hora, la ministra M. Carvajalino y directivos del Ministerio de Agricultura en un espacio de gobierno a gobierno se reúnen con delegados de la CNTI, ese es el Comité Nacional de Territorios Indígenas, para discutir apuestas conjuntas que permitan avanzar en el reconocimiento y formalización de los derechos territoriales. ¿Listo? Bueno, seguimos con otro. María Camila Tamayo, 26 de diciembre. Entonces, en Antioquia, en el 2024, Antioquia lideró. Estas son algunas de las fichas. Antioquia es el departamento que más tierras se entregó allí al campesinado, son 8.800 hectáreas para la producción. Se formalizaron 6.370. Esto es bueno. Esto es muy bueno. Entonces, el esfuerzo de todo un año resumido en una imagen se logró. Miles de campesinos y campesinas antioqueñas acaban de pasar su primera Navidad siendo propietarios de la tierra, y eso llena el corazón. Entonces, más dignidad se ha dado al colombiano. Tenemos el día 26. En el gobierno de cambio hemos logrado avances históricos en solo 2 años y medio. Formalizamos 1.277.049 hectáreas. Oigan esto, 1.277.049 hectáreas de tierra productiva en todo el país, garantizando los derechos de miles de familias campesinas y comunidades étnicas. Esto es grande. ¿Cuándo en esta vida se escuchaba eso? ¿Cuándo se escuchó en el gobierno de Duque, en el gobierno de Juan Manuel Santos, en el gobierno de Uribe, en el gobierno de Pastrana y en los anteriores? Nunca. Esto solo sucede en este gobierno progresista, en el gobierno de Gustavo Petro. No sucede en otro gobierno. 1.277.049 hectáreas se entregaron al campesinado y se han formalizado. Muy bien eso, y eso significa más dignidad que se ha crecido en este país. Al mismo tiempo adquirimos 448.544 hectáreas de tierra productiva para mujeres, campesinos y firmantes de paz. Es decir, entregamos 7 veces más tierra que los gobiernos anteriores. 7 veces más tierra que los gobiernos anteriores. Entonces, es una manera de demostrarles a ustedes, los colombianos y las colombianas, cómo nuestro gobierno progresista, día por día, paso a paso, vamos poco a poco avanzando y le entregamos más dignidad a la gente, más dignidad a la gente. Entonces, para el 2025 mejoró el sueldo mínimo legal vigente, mejora el subsidio de transporte, ya lo hemos visto. Entonces, las tierras que se han entregado, que se han formalizado, hemos visto son 1.277.049 hectáreas que mejoran notablemente la productividad en el campo. Así que la gente cuando dice, es que no hay trabajo, mentiras, vayan ustedes y remítanse en esos lugares y busquen los comités municipales de la reforma agraria y allí hay trabajo para cada colombiano. Allá hay trabajo. Allá hay mucha gente que les están esperando para que ustedes vayan, se acerquen a esos lugares a trabajar. ¿En qué? En la tierra. ¿En qué manera? Ayudar a sembrar,
ayudar a cosechar. Entonces, que el colombiano se queja que no tengo trabajo, que no sé qué. Recuerden que Bogotá no es el único sitio donde se encuentra el trabajo. El mayor trabajo que nosotros requerimos, que nosotros necesitamos y que lo vamos a encontrar impresionantemente, recuerden, las fuentes donde está el trabajito para empezar a hacer algo, están en los comités municipales de la reforma agraria. Ya nos dimos cuenta de algo muy importante. En Cundinamarca hay 41 comités municipales de reforma agraria. Allá nos podemos acercar a pedir trabajo. Tenemos los comités municipales de La Guajira, que son 15. Y tenemos los comités municipales de Riohacha, que son 10. Entonces, ¿de qué nos quejamos los colombianos? Lo que hay es trabajo para hacer. Tenemos abierta la puerta. Empecemos a actuar. Tenemos aquí otro punto. A partir de dice así, Harman Felipe, el día 26, dice, para la protección y dignificación de los campesinos dimos un paso importante con la constitución de 13 nuevas zonas de reserva campesina, las cuales buscan garantizar el acceso a la tierra, la seguridad alimentaria y la conservación de los territorios en 2 años y medio. También hemos constituido 434 comités de reforma agraria municipales y 13 departamentales que son el pilar de la reforma agraria del gobierno de Colombia. Mire, hay 434 comités municipales de la reforma agraria. Estos 434 comités municipales de la reforma agraria están solicitando mucha gente para ir a trabajar. Se necesita mucha gente en el campo para ir a labrar. Esto no lo hacen ni 10, ni lo hacen 15, esto lo hacemos todos los colombianos. Si nosotros los colombianos nos empeñamos en ir a buscar la fuente de trabajo, muchos de nosotros nos quejamos a diario, es que no tenemos el trabajo, es que no tenemos cómo comprar un buen alimento, es que no tenemos cómo comprar ropa, es que no tenemos cómo comprar un electrodoméstico, una computadora, un televisor, una lavadora, etcétera, etcétera. Es que no tenemos, siempre estamos con esa palabra, no tenemos. Esa palabra tiene que quedar erradicada de nuestras personas. Porque de ahora en adelante nosotros tenemos que ir pensando, nos vamos a canalizar de manera inteligente, buscando que la vía de nuestro trabajo, oigan bien, la vía de nuestro trabajo está concentrada en llegar a esos lugares que se llaman los comités municipales de reforma agraria, que ya sabemos son 434 ubicados en el país. ¿En dónde? En 13 territorios. Entonces empecemos a determinar cuáles son esos 13 territorios donde hay esos comités municipales de reforma agraria. Ya sabemos que tenemos en La Guajira, que tenemos en Cundinamarca y que tenemos en el Meta. Hombre, hemos conocido 3, nos faltan todavía por conocer 10. Vamos por eso, vamos por eso. Bien, otro punto acá, el día 26. Desde la Agencia Tierra se han expedido 752 titulaciones destinadas a escenarios deportivos, educación, infraestructura vial, protección ambiental, salud, saneamiento básico y servicio comunitario, duplicando y triplicando los números alcanzados en periodos anteriores. Aquí tenemos un poquito más. Y quintuplicando los resultados de Duque y multiplicando por 7 los de Santos. Es decir, en el gobierno de Gustavo Petro, hasta eso se dio el récord en materia de entrega de tierras. Le superamos a lo que hizo Duque, le superamos a lo que hizo Santos, le superamos a lo que hizo Uribe, le superamos a lo que hizo Pastrana. ¿No es eso grandioso? Debemos nosotros los colombianos sentirnos altamente orgullosos de que nosotros hoy como país estamos forjando, de que nosotros hoy como país estamos creciendo y que nosotros como país podemos entre todos, unidos, juntos, en una misma función, en una misma esperanza, en un mismo propósito, crecer. Eso es lo que esperamos. Pero no es esperar, es hacerlo, es actuar. Vamos por otro punto. 26 de diciembre. Hoy desde Sumapaz, el páramo más grande del municipio, entregamos 51 títulos de propiedad a familias campesinas
que por más de 14 años han anhelado ser dueños de sus tierras. La Agencia de Tierras les brinda la garantía legal para estas familias, no sean desplazados de sus predios. Día 26. Estos resultados históricos se dieron gracias al compromiso del equipo técnico y jurídico de la Agencia Nacional de Tierras. Pasamos de 9 a 60 profesionales agrónomos, de 1 a 60 ingenieros catastrales que a diario recorren los territorios para verificar la calidad de tierras que entregaremos o que entregáramos. Sin duda, resultados que consolidan la reforma agraria del gobierno Petro y garantizan un país equitativo y en paz. Entonces, observen algo muy importante. Alguien decía, ¿qué quiero yo estudiar que sea productivo, que yo de verdad tenga algo bueno para hacer y que realmente la misión que yo pueda desempeñar sea notoria y ameritoria, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué les parece estudiar ingeniería catastral? Hoy necesitamos muchos ingenieros catastrales y no hay muchos. Necesitamos ingenieros agrónomos y no hay muchos. Hay muchos ingenieros de sistemas, pero ingenieros agrónomos, ¿cuántos? No hay mucho ingeniero catastral. Entonces, empecemos por estudiar algunas de esas carreras donde realmente necesitamos más profesionales en esa materia. Ingenieros agrónomos, ingenieros catastrales. Entonces, para el siguiente año, proyectemos nuestra vida de crecimiento en que vamos a estudiar ingeniería agrónoma o en que vamos a estudiar ingeniería catastral. Entonces, ya poco a poco vamos encarrilándonos. Mire tan hermoso y maravilloso lo que es esto. Encarrilarlos de una manera en que nosotros como país podamos crecer. Necesitamos ingenieros de alimentos, no pocos, sino muchos. Entonces, ingenieros en alimentos, ingenieros agrónomos, ingenieros catastrales, ahí vamos, ¿no es cierto? Vamos todavía ahí. Todo esto va en función a algo, crecer como país. Nosotros dijimos alguna vez, queremos ser un país de potencia mundial, pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos ser un país de potencia mundial? ¿Por dónde tenemos que empezar? Por educarnos. Pero para nosotros podernos educar, la primera cosa que tenemos que aprender nosotros los colombianos es historia de Colombia. Tenemos que aprender tanto de nuestra Colombia. Tenemos que aprender nuestra Colombia cómo está conformada. Tenemos que aprender de nuestra Constitución. Tenemos que aprender de las entidades, cómo se están ellas conformando. ¿Cuáles son las principales? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y cuáles son las otras tantas que existen ya? Los ministerios, ¿qué hacen? Etcétera. ¿Sí se dan cuenta que todo esto es una cátedra supremamente extensa que no se puede gastar en un solo video? Yo ahorita hago un video y son como 50 minutos hablándoles a ustedes. Pero ¿cuánto no falta ahí por hablar? ¿Cuánto no falta ahí por decir? Mucho más allá. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Bueno, seguimos. El día 27 de octubre, cada hectárea incorporada a la producción genera en promedio anual 5 toneladas de alimentos suficientes para alimentar a cerca de 20 personas. Gracias al incremento de la producción de alimentos han bajado sus precios y con ellos la inflación. O sea, si la inflación y los precios han bajado, ¿por qué razón será? Porque simplemente se han entregado más tierras. Y todas las tierras que se han entregado son mucho más productivas. Entonces, en razón a que son tan productivas, esto permite que haya más siembra, haya más alimento, son más toneladas de alimento, más alimentos que llegan a Bogotá, más gente que tiene acceso al alimento y a un precio supremamente económico, ¿no? A mayor oferta, mejor la demanda. Bueno, seguimos con otro. Día 26. El gobierno de cambio ha logrado un avance histórico en solo 2 años, aumentando en más del 90% el número de familias campesinas identificadas como posibles beneficiarios de la Agencia de Tierras. Otro. El día 26, en el gobierno del presidente Petro Gustavo hemos dado un paso crucial hacia la justicia social y territorial, formalizando 1.277.049 hectáreas de tierra productiva en todo el país. Esta acción garantiza los derechos de miles de familias campesinas. Otro,
En el 2024, desde la Agencia Nacional de Tierras, impulsamos la transformación del campo colombiano. Hemos constituido 434 comités de reforma agraria municipal en 13 departamentos que son el pilar de la reforma agraria del gobierno del cambio. ¿Sí? Entonces recuérdenlo, 434 comités de reforma agraria municipal, 13 comités de reforma agraria departamental. ¿Listo? Otro. En la nueva era ANT adquirimos 448.544 hectáreas de tierra productiva para mujeres, campesinos y firmantes de paz. Un avance crucial para seguir consolidando la reforma agraria del presidente Petro Gustavo y garantizar un futuro que fortalece los derechos de los campesinos. Otro. Dimos un avance histórico en la nueva era ANT para la protección y dignificación de los campesinos con la constitución de 13 nuevas zonas de reserva campesina. Son fundamentales para garantizar el acceso a la tierra, la seguridad alimentaria y la conservación de los territorios. Otro. El gobierno del cambio avanza con justicia agraria al expedir 1.593.989 resoluciones de inclusión al registro de sujetos de ordenamiento RESO. La nueva era ANT llegó con la formalización eficiente de tierras y la inclusión de los campesinos en el sistema de titulación. Otro, el gobierno de Petro Gustavo está comprometido con acercar la reforma agraria a quienes más lo necesitan. Se constituyeron 84 nuevas oficinas llevando apoyo, asesoría y soluciones a los campesinos en cada rincón de Colombia. ¿Sí? Entonces, 92 oficinas en todo el país. Harman Felipe, bueno, este año, durante la nueva era ANT, en un esfuerzo conjunto con los activos de la SAE y unidades de las víctimas, hemos invertido 1.4 billones de pesos en la reforma agraria. Esta inversión es clave para avanzar en la entrega de tierra productiva y fortalecer la justicia social. 1.4 billones. Otro, en el 2024 superamos el 90% de ejecución del presupuesto, demostrando un compromiso real y efectivo con las comunidades campesinas y con el desarrollo del campo. La nueva era ANT se refleja con la sonrisa de familias campesinas que hoy labran su propia tierra. A mí me da risa cuando yo miro esto, porque me acuerdo de algo que decía por allá Efraín Cepeda Saravia, presidente del Congreso, del Senado. Decía que el presupuesto del 2024 no estaba ejecutado, o sea que había como un 90 y pico % que no se ejecutaba, pero esto es una cosa que está diciendo lo contrario, porque sí se ha ejecutado el 90% de esa parte del presupuesto que tiene que ver con la reforma agraria, sí se ha ejecutado. Entonces, simplemente, si ellos dicen algo es porque no tienen conocimiento. No se acercan a estos escenarios para indagar, para consultar, para mirar, para conocer. Entonces allá al otro lado empiezan a hablar babosados, estupideces, sobre todo estupideces. Bien, seguimos con otro punto. 2024, diciembre 26. Vamos a hablar de este otro punto. Martín Areiza y sus vecinos constituyeron hace 12 años un trapiche comunitario en la vereda Aguacatal, en Yumaral, Antioquia, donde procesan la caña que cultivaba en predios que ocuparon hasta por 40 años. Esta fue la primera Navidad que pasaron siendo propietarios de esas tierras. Hasta ellos están felices, antioqueños, felices porque gracias a nuestro presidente Gustavo Petro les ha devuelto la dignidad nuevamente. Y esta es una gran bendición. Vamos por otro. Este jueves 26 de diciembre a partir de las 10 de la mañana la Agencia de Tierras rinde cuentas sobre los avances logrados en la reforma agraria durante el 2024 y cómo más familias campesinas acceden a tierras del gobierno del campo. Transmisión en vivo. Rendición de cuentas. Eso es un tema que se dio y que está escrito en la Agencia Nacional de Tierras en su sitio web, en el plano que dice noticias. Ahí entonces entra en noticias, ahí en la parte donde dice videos, ahí pueden apreciar el video de todo lo que ese día 26 de diciembre se habló sobre el caso de esto, por eso se llama rendición de cuentas. Bueno, Antonio Cortés
El día 25. Pues el año pasado usted dijo lo mismo, que si le subían por encima del 11% iba a ser una catástrofe, la inflación y el desempleo. ¿Y qué vimos este año? Que todo bajó. La inflación bajó, se quedó en menos de cero. El desempleo bajó, de 9 pasó al 8. Entonces, ¿qué pasa? Los uribistas y esa sociedad derechista solo saben es decir mentiras nada más. No se documentan y sus medios tradicionales de comunicación tampoco se documentan. Es lo más chistoso, periodistas allá hablando en la televisión, pero hombre, creo que los que estamos acá aprendiendo lo estamos haciendo a través de los alternativos y estamos aprendiendo mucho más conocimiento de lo que podríamos aprender con esos canales. Es increíble, pero así es la verdad. Dice aquí algo importante, el gobierno Petro Gustavo lo subió 12% y pasó todo lo contrario, el desempleo sigue bajando y también la inflación en el tiempo dará la razón o no, veremos. Carolina Soto era una de las que decía algo así, el Banco de la República redujo en 25%, en 25 PBS la tasa de interés a 13%. Con esto el Banco de la República da una señal importante y un primer paso para la Comisión de Concertación Laboral contribuya a la reducción de la inflación con un incremento responsable del salario mínimo menor a 11%. ¿Sí? Bueno, o sea, lo único que vemos acá es que el desempleo de 9 bajó al 8. Y vemos que la inflación, que estaba superando como 13%, terminó bajando en 5.10%. Eso es bueno. Bueno, otro punto lo dice el 25 de diciembre, dice, Vicky se equivoca si piensa que el PIB, o sea, Producto Interno Bruto, per cápita mide la productividad. No, hay cifras más engañosas que medir el crecimiento económico y dividirla por población. Eso es mentira. Es decir, ese cálculo, así como lo presenta Vicky, es incorrecto. Por eso es que Vicky no puede llegar a ser presidente de este país porque, uy, Dios mío, todo se desploma, pero lo que sí va a incrementarse es la guerra, la pobreza, la precariedad, la pauperización, la miseria, etcétera, etcétera. Eso sí se va a subir, pero de ahí a nuestro crecimiento va a bajar si eligiéramos a esa señora Vicky Dávila de Gineco. No puede seguir ahí, no puede estar ahí. La productividad incrementa si hay consumo. Mire, esto es importante lo que dice Harman Felipe respecto a este punto. Leámoslo. La productividad incrementa si hay consumo y el consumo interno depende de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Por eso el hecho de haber puesto un salario mínimo legal de 1.623.500 pesos es para que esto suba. Un trabajador bien pago consume más, eso es verdad. Una economía que consume más necesita más producción. Más producción es el único impulso del empleo. Estamos ante los crecimientos más importantes del mínimo en la historia con un solo dígito de desempleo, 8%. No existe justificación alguna para que sigan enarbolando el fantasma del desempleo cada vez que se estimula mejorar la capacidad adquisitiva del trabajador. Porque es que la señora Vicky Dávila estaba diciendo lo siguiente. Mira lo que ella decía. La clase trabajadora tiene que progresar. Usted tiene razón en algunos diagnósticos, pero se equivoca en las soluciones. Mientras Uruguay tiene un PIB per cápita de $23.088, Costa Rica es de 17.000, Chile es de 16.000, Colombia solo llega a 7.000. Me alegra por los colombianos que se benefician de la subida del mínimo. A la misma vez, hay que pensar en los trabajadores que no están ligados al aumento del mínimo y no van a tener ese beneficio. Al igual que las empresas pequeñas y medianas, la única manera de generar progreso de largo plazo es aumentando la productividad, creciendo la economía y devolviendo la confianza para recuperar la inversión. Para la señora Vicky Dávila de Gineco, yo les digo una cosa, que existen trabajadores que no están ligados con el aumento del mínimo. No veo esa parte, porque pienso que hay muchas personas en este momento en Bogotá que no tienen trabajo. Pero si estas personas llegan a mirar este video y se dan cuenta de que existen 400 y pico de agencias, de comités municipales de reforma agraria en 13 departamentos,
¿Qué pensarán? Yo creo que la gente sí se va a mover y va a llegar a esos lugares a pedir empleo. Y habrá empleo. Y esto permitirá que la economía mejore mucho más. Porque teniendo con qué pagar algo, hay más consumo. Es lo que yo veo acá. Es lo que yo observo aquí. Y lo que aprendo con esto. Bueno, seguimos. El día 24. La reforma agraria en Colombia es el camino para construir un país donde el campo florezca más, con más oportunidades. Bueno, miremos más. El 24 de diciembre seguimos celebrando el fruto del esfuerzo con el avance de la reforma agraria en Colombia. Bueno, la razón, el día 24, la revisión de 4.000 sentencias judiciales sobre adjudicación de baldíos en Córdoba comenzó con 31 resoluciones ya evaluadas por la Agencia Nacional de Tierras, cumpliendo un mandato de la Corte Constitucional, estableció en la sentencia su 288 del 2022. ¿Qué estableció? Entonces aquí dice, revisarán 4.000 sentencias judiciales de adjudicación de baldíos de Córdoba. O sea, porque es que hay todavía tierra que está perdida y necesitan recuperarla. Aquí vemos otro punto más. Desde la Agencia Tierras estamos avanzando en la garantía del uso de la tierra y del agua para campesinos y pescadores de Sucre. Con la recuperación de más de 2.400 hectáreas damos un paso más hacia la justicia social y dignidad de cientos de campesinos que hoy podrán tener seguridad alimentaria. Bueno, este mensaje es muy bonito, dice, en el 2024 el campo se echó la economía al hombro. Se logró consolidar el agro como motor económico del país con un crecimiento del 8% en comparación con el 2023. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado aquí hasta el final de este video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho y se aviva la esperanza de que en el 2025 muchas personas que no tienen en este momento empleo en la ciudad de Bogotá, recuerden, trasládense a algunos de los sitios que les he comentado hoy, La Guajira, alguna parte de Cundinamarca o del Meta, buscar los comités municipales de la reforma agraria. Si no lo saben, uno se remite a la Agencia Nacional de Tierras y allí solicita la información de los sitios de ubicación de esos lugares y lleguen a esos lugares. Puede haber ahí grandes cantidades de trabajo y muy buenas remuneraciones, obviamente, para las personas que en este momento se encuentran preocupadas, angustiadas, ansiadas, desesperadas, desanimadas, desesperanzadas. Recuerden que existe en Colombia la posibilidad de dignificar más al humano. Existe más la posibilidad de dignificar al colombiano. El empleo está, hay que buscarlo. No nos va a llegar estas cosas de trabajo directamente a nuestra casa. No vale quedarnos sentados en una silla esperando a ver si algo va a suceder. No, levantémonos, abrimos la puerta, salimos, vamos a buscar ese trabajo y vamos a tratar de buscar esas agencias, esas comunidades, esos comités municipales de la reforma agraria que están relacionadas con lo que es la tierra. Busquemos desde la Agencia Nacional de Tierras el empleo. Yo sé que son miles y miles de personas que en este momento necesitan el jornalero, necesitan el personaje que tiene que sacar la papa, necesitan el personaje que necesita sacar la habichuela, la zanahoria, la cebolla cabezona, el brócoli, el aguacate, el mango, la lima, la naranja, la papaya, la uyama, la racacha, etcétera, etcétera. Bueno, me quedaría aquí mencionando muchos, pero lo único que les puedo decir, amigo, amiga, en Colombia hay trabajo para hacer y remunerado y bien remunerado. Vayamos detrás de ese logro, de ese objetivo.
y vamos a ver que encontraremos grandes cosas interesantes. Acercarse al Ministerio de Igualdad y Equidad, hay que sacarle jugo a ese ministerio, porque tal vez en este momento, si nosotros no nos acercamos, ¿cómo creen que vamos a tener las cosas? Tenemos que empezar por tener la iniciativa. Si tenemos la iniciativa, lo logramos. Bueno, amigas, ahora sí, me despido de ustedes. Muchas gracias por haber visto este video, gracias a los que han comentado los videos, gracias a los que se han suscrito y siempre bienvenidos aquí para que se puedan informar.